Hora 23. Cerca a las 13 horas de esta jornada, el presidente del Estado, Evo Morales, formuló el anuncio que había asegurado que nunca pronunciaría en 43 días de conflicto, es decir, la decisión de solicitar la derogatoria del artículo 205 y el artículo 137 del Código del Sistema Penal. 43 días habían transcurrido desde el inicio del conflicto y en cada jornada él y las autoridades del Estado señalaron machaconamente que no se cambiaría el artículo 205 y tampoco el 137. Casi 8 horas después, el Colegio Departamental de Médicos de La Paz emitió un pronunciamiento tras una asamblea. Aseguró que valora la decisión del presidente del Estado, pero que necesita un documento firmado, incluyendo los 7 puntos principales de su demanda, entre ellos la derogación del artículo 205 para suspender las medidas de presión. Medidas de presión que por lo tanto se mantienen. Es posible que mañana exista un nuevo contacto entre las autoridades de gobierno y los médicos para quizás finalizar este conflicto mediante la firma de un nuevo acuerdo, si acaso el gobierno accede a la demanda de ese sector. Además de estos dos temas importantes, otro vinculado a este panorama fue la movilización del sector médico y de la Universidad Mayor de San Andrés. Analizaremos este panorama con el rector de la UMSA, Waldo Albarracín, porque esa movilización, médicos y universitarios, dejará muchas huellas en el futuro. No se trata de una circunstancia transitoria, sino de una especie de generación de un movimiento que ha tenido impacto en decisiones políticas y en decisiones sociales en las últimas semanas en el país. Y por último, también nos ocuparemos en Hora 23 del tema que ha alarmado a la ciudad de Santa Cruz a inicios de esta semana: las intensas lluvias que inundaron esa ciudad y que generaron un estado de alerta, además de varias víctimas entre personas muertas y heridas. Y desde luego surge la pregunta respecto a si ese fenómeno se puede reproducir en otras ciudades como La Paz, como Cochabamba, como Potosí o como Sucre. Hablaremos con expertos del tema. Ese es el menú informativo de esta jornada en Hora 23. Les doy la más cordial bienvenida, las buenas noches y desde luego saludo también a mi compañera Piti Garamendi. Piti, buenas noches, comenzamos el programa. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas noches. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al sector de redes sociales de Hora 23. Ya le hago la invitación para que usted pueda participar de las publicaciones que las encuentra en nuestra página de Facebook, Hora 23. El día martes cae una persistente lluvia en la ciudad de Santa Cruz, dejando a varios barrios anegados, a miles de personas sin transporte público, lo que impide que se dirijan a sus fuentes de trabajo. Muchos vecinos coinciden que el agua se ha llevado todo lo que había dentro de sus viviendas, dejándolos en una situación muy dramática. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología prevé el ingreso de un frente frío y declaró alerta naranja en el oriente del país. Vamos con la siguiente publicación. El presidente Morales decidió hoy aceptar la principal demanda del sector médico y decide derogar el artículo 205 del nuevo Código del Sistema Penal. Esas son las dos propuestas de Hora 23 para que ustedes participen, como lo hacen todos los días a través de las redes sociales. El tema del estado del tiempo en el país, particularmente en Santa Cruz, pero también la preocupación de una posible repercusión de esa situación en La Paz y desde luego el conflicto médico y la decisión de este mediodía, lo decíamos cerca a las 13, del presidente del Estado. Así que participen, están listas esas preguntas y aguardamos su concurso en las redes sociales. Comencemos a tocar los temas que hemos anunciado y vamos como una nota a manera de introducción respecto a lo que dejó en esta jornada el conflicto médico, con negociaciones, pero también y fundamentalmente con movilizaciones importantes. Todo empezó desde que los médicos tuvieron conocimiento del artículo 205 del actual Código de Procedimiento Penal. Aquí se exacerbó los ánimos, donde salubristas hicieron conocer su rechazo y empezaron con movilizaciones en varios puntos del país.
apoyamos en su totalidad el paro médico para la derogación del artículo 205 y las reivindicaciones de nuestro sector. Otros sectores también se unen a la protesta, aseguró el presidente del Colegio Médico Departamental de La Paz, quien con un semblante de descontento por el polémico artículo dejó entrever que no están solos. El 4 está saliendo toda la Universidad Mayor de San Andrés más la Universidad Pública del Alto en una movilización mucho más grande en lo que refiere a la parte de las movilizaciones. Están llegando profesionales de todos los departamentos a partir del 3 para sumarse a esta marcha. Pasado algunos días, todos pensábamos que el conflicto cesaría y el diálogo se restablecería. Pero no, continuó y las marchas llegaron hasta puertas del Ministerio de Salud. Llegó el primer preacuerdo donde existía un resquicio de esperanza, pero el rechazo de las bases del sector médico al día siguiente les dijo no al gobierno. Luego el pedido era que por fiestas de fin de año los médicos levanten sus medidas de presión, pero la respuesta nuevamente fue un no rotundo e inclusive vecinos de varias zonas de la ciudad de La Paz se unieron en una marcha en pleno 24 de diciembre, donde se supone que es un tiempo que prevalece la paz y la tranquilidad. Por si no fuera poco, tras instalarse piquetes de huelga de hambre, muchos médicos anunciaron que pasarían año nuevo con sus medidas de presión. Y así fue, cambiaron el estar juntos a sus seres queridos por quedarse en los hospitales y centros de salud, solo con un vaso de agua y esperando a que se solucione el problema. Luego ya en la presente gestión, se presentó otro preacuerdo días antes a lo que será el Rally Dakar, que pasará por nuestro país. Ante esto, el presidente Evo Morales anunció su decisión de pedir a la Asamblea Legislativa Plurinacional la derogatoria de los artículos 205 y 137 del Código del Sistema Penal. Es el panorama del conflicto en esta jornada. Vamos a comenzar a abordar este tema, aunque más adelante vamos a estar con los directamente involucrados en este conflicto. Me refiero al presidente del Colegio Médico Departamental de La Paz. Pero en este instante contamos con la presencia en los estudios de Hora 23 de Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés. Bienvenido, como siempre, rector. Buenas noches, Juan Pablo. Gracias por la invitación y un saludo cariñoso para la audiencia del programa y del canal. Vamos a analizar lo que está dejando el conflicto, porque estamos casi en puertas de su resolución, aunque desde luego no se puede asegurar nada al respecto. Pero ya en esta etapa del conflicto hay algunos elementos que seguramente van a servir para la evaluación futura de lo que deja esta coyuntura. Y uno de los aspectos quizás más importantes sea el resurgimiento del movimiento institucional académico, estudiantil, administrativo y docente de la Universidad Mayor de San Andrés, que la ha colocado como un protagonista importante en este conflicto. ¿Coincide con esta visión? Es coincidente la visión que tengo con lo que acabas de mencionar, por una razón fundamental. Tanto el Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana, así como el Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés, que son una especie de constitución política de nuestra universidad, ¿no? Además de asignarle un rol académico, obviamente, por ser universidad, ¿no? de enseñanza, aprendizaje, investigación científica, etc., le asigna expresamente un rol político. Es muy interesante. Yo no sé si eso sucede con otras universidades del mundo, pero en el caso de la UNSA, los estatutos le imponen ya una posición política a la Universidad Mayor de San Andrés. Por ejemplo, el Estatuto Orgánico dice que la UNSA es antiimperialista, que la UNSA está vinculada a subordinada a los intereses del pueblo boliviano, que la UNSA debe luchar por la vigencia del sistema democrático. ¿Te das cuenta? Incluso la vincula con los procesos de liberación nacional. Eso está en la norma, o sea que es una decisión jurídica, pero al mismo tiempo le da un rol político a la universidad, paralelamente a las funciones académico-científicas que debe desarrollar y de interacción social. Justamente a ese punto señalaba mi pregunta. La UNSA y quizás el movimiento universitario en general puede ser nuevamente un actor político importante en el país, que sea un contrapeso a los llamados movimientos sociales, por ejemplo. Está llamada históricamente a cumplir este rol.
Cuando alguna autoridad fustigaba a quien habla, acusándola de hacer política... Que han tenido duros conceptos en las últimas semanas. No vale la pena responder a ese nivel, pero sí explicar, ¿no? Cuando algún momento también desde la Asamblea Legislativa nos acusaron de... Cuando cuestionamos esa forma tan mediocre de querer preseleccionar candidatos al órgano judicial, ¿no? Y cuestionamos ese sistema porque yo como abogado conozco toda la historia del órgano judicial, y nos dijeron, está haciendo política. Y ahora cuando hemos cuestionado el allanamiento de los predios universitarios, que implica violación de la autonomía universitaria, también está en el estatuto de la universidad, que dice, la autonomía comprende la elección de sus autoridades, sus normas jurídicas, etc. Y dice, se viola la autonomía cuando se invaden sus predios por fuerzas externas, ¿no? Sin autorización de sus responsables, etc. Está en el estatuto. Entonces, cuando nosotros reclamamos respeto a la autonomía y exigimos sanción a quienes violaron su autonomía, nos dicen, está haciendo política. Cuando apoyamos a los médicos y a todos los sectores afines, trabajadores en salud, estudiantes de las carreras vinculadas al área de la salud y docentes, en fin, apoyamos, nos dicen, está haciendo política. ¿Cuál es la respuesta? Sí, porque yo tendría que estar, hasta por respeto a ti como periodista, no puedo entrar a justificar y decir, no, no es así. Sí, yo le respondo al ministro de Gobierno, al presidente del Senado, en fin, a quienes nos dicen, sí estamos haciendo política. Y si somos sinceros, todos los actores en el país hacen de una u otra manera política. No nos dirán que los movimientos sociales no hacen política, claro, por ejemplo. Tú al entrevistarme en este momento estás haciendo política. ¿No es verdad? Yo periodismo, pero en cierto matiz podría interpretarse. Te digo por qué. Porque todos los temas de interés público, la educación, la salud, los derechos humanos... Tienen un trasfondo político. Tienen un interés ciudadano y por tanto un interés público. La universidad, particularmente la UMSA, parecía algo aletargada y adormilada en los últimos tiempos e incluso alineada con posiciones gubernamentales. Ha existido una ruptura importante en el último tiempo y hoy la UMSA tiene un carácter más contestatario, ha recuperado esa rebeldía que caracterizó al centro más importante de universidades en el país. Sí, porque yo creo que es fundamental en la universidad la independencia política. Porque si bien tienes un lineamiento que te impone sus mismos estatutos, pero lo que no puedes hacer es subordinar a la universidad al gobierno, a la oposición o a un determinado partido. Porque además la comunidad universitaria no te lo va a permitir. Es tan grande la configuración democrática de la universidad que hay una confluencia de ideas, de ideologías. Hay un debate permanente, siempre hubo. Por eso se llama universidad. Por eso se llama universidad, ¿no? Y el Paraninfo universitario, Juan Pablo, está abierto para todos, además es gratuito, ¿no? Ahí vienen diferentes instituciones que lo solicitan para debatir distintos temas y jamás les preguntamos para cederles el Paraninfo de qué ideología es, etcétera. Y de hecho deben tener, por ejemplo, docentes o dirigentes administrativos o dirigentes estudiantiles del MAS. Hay masistas, hay de otras tendencias, y eso es saludable, porque de esa concurrencia de diferentes formas de pensar, cosmovisiones, ¿no? Es que más bien, como un fenómeno dialéctico, es que va emergiendo posiciones mucho más progresistas. Entonces, la UMSA es eso, y no se le puede endilgar de estar subordinada exclusivamente a una tendencia. Es necesario que la universidad sea rebelde, porque la rebeldía es una virtud. ¿Sabe qué es un defecto? La soberbia. Y hay una diferencia conceptual cualitativa entre la rebeldía y la soberbia. Gracias a los rebeldes, Bolivia es un país que se ha liberado del yugo español. ¿No es verdad? Hubieron guerrilleros de esa época, rebeldes que, como doña Juana Zurduy de Padilla o el propio Simón Bolívar, que configuraron un nuevo Estado.
Y la universidad también fue rebelde y tuvo un papel muy importante ante los gobiernos y en coyunturas autoritarias. La lucha contra Natush, contra García Mesa, para no reportarnos antes. Entonces, menciono esto porque la UNSA se ha reactivado en parte porque siente que hoy estamos ante un gobierno también autoritario en algunas manifestaciones. Sí, pero además, antes que lo que tú dices, esa rebeldía universitaria que se combina con la solidaridad universitaria, le dio todo el respaldo militante, solidario a Evo Morales cuando él era productor de coca, dirigente cocalero. ¿Cuántas marchas que llegaban desde el Chapare con hermanos y hermanas cocaleras, donde encontraban refugio? En la universidad, ¿no es cierto? Ni bien llegaba Evo Morales, les hacíamos actos de homenaje, de bienvenida, y tenían todo el respaldo. Eso no ha cambiado, gracias a la rebeldía universitaria, ¿me entiende? Y la universidad, por naturaleza, es también defensora de los derechos humanos. No le puedes pedir hoy día que deje esa su tradición de lucha, de solidaridad con el pueblo, simplemente porque hay un gobierno que se autodenomina de izquierda y que, por tanto, todo lo que se critica desde la sociedad civil es malo, es de derecha, etcétera, ¿no? ¿La UNSA considera que hoy estamos ante un gobierno con matices o expresiones autoritarias? Sí, hay que decirlo claramente, pero eso se puede corregir. Yo quiero aclararte, Juan Pablo, y agradeciendo la oportunidad que nos dan, la UNSA no está interesada en desestabilizar al gobierno. Estamos interesados más bien en que el actual régimen cumpla exactamente todo su tiempo constitucional, el mandato que le ha otorgado el pueblo, porque nos afectaría a todos, los bolivianos, una desestabilidad política, por ejemplo, ¿no? Creemos que el presidente, vicepresidente tienen todo el derecho y la obligación de concluir su mandato, mejor si es que en una relación horizontal y pacífica con el pueblo, ¿no es cierto? Lo desea cualquier persona que tiene dos dedos de frente. Pero también para eso es fundamental que se cumplan ciertos requisitos. Para ser un verdadero gobernante en democracia, tienes que tener espíritu de tolerancia, porque es natural que vas a estar expuesto a los aplausos y a la crítica ciudadana. ¿Usted no comparte entonces la lógica del vicepresidente del Estado, que en una entrevista hace algunos días afirmó que gobernar es encontrarse en una guerra, que no es un camino de flores, pero es una guerra, y en una guerra los adversarios son más que una contraparte enemigos? ¿No comparte esa lógica? Para nada, porque por una razón básica, cuando tú apuestas al sistema democrático, voluntariamente te sometes primero a las reglas del juego democrático, que significa postular a una elección, ¿no es verdad? Lo primero, si ganas las elecciones y eres presidente de este país y vicepresidente respectivamente, ya no eres de los que solamente votaron por ti. Nos estás representado, en el caso boliviano, a los 11 millones. Por tanto, no puedes decir, solo son ciudadanos con derechos los que votaron por mí. Los que no votaron por mí son mis enemigos. Eso no dice la democracia. Y como tú apostaste al sistema democrático, no puedes asumir como una guerra el gobernar, ¿entiendes? Vas a tener adversarios, no enemigos. Es diferente. ¿Ya? Entonces, no estoy de acuerdo con ese concepto, porque la democracia es fundamentalmente sinónimo de mecanismos pacíficos. Incluso las divergencias naturales que se dan deben resolverse a través de mecanismos pacíficos. Por tanto, imagínense, porque en la lógica del presidente, de lo que tú mencionas, de la afirmación del vicepresidente, todos los que no votaron por el MAS, al día siguiente de haberse ellos sido posicionados, tendríamos que irnos del país. Serían enemigos. Por instinto, claro, por instinto de conservación, por estrategia de sobrevivencia, tendríamos que irnos, ¿no es cierto? Ya no tendría que haber oposición, si esa es la lógica.
Por tanto, esa lógica de guerra no encaja en la democracia. Volviendo a la pregunta inicial con la que arrancamos esta entrevista, la natural confluencia que se ha presentado a raíz del conflicto médico hace 43 días entre universidad, colegio médico, colegios profesionales y otros sectores afines, ¿será meramente coyuntural o habrá posibilidades de que esa confluencia institucional genere ideas, propuestas y planteamientos en el país? Razono yo en el sentido de que no hay mal que por bien no venga. Bueno, se presentó el conflicto, la universidad no lo ha buscado, ¿no es cierto? Esto lo han promovido los compatriotas médicos, expresamente impugnando un artículo que era el 25. Así nació el conflicto. Durante el desarrollo del mismo fue creciendo. El gobierno apostó al desgaste. Pensó que con las fiestas de Navidad y Año Nuevo esto ya moría. Apostó a eso. Pero la realidad nos ha mostrado otra cosa, que más bien se fue incrementando el apoyo a este movimiento y en La Paz especialmente, cuando ya a la gente no le parece extraño una marcha, ¿no es cierto? Ya N marchas, estas marchas del sector de salud con el apoyo de otras instituciones, incluida la universidad, más bien incluso es saludada por la ciudadanía, las ventanas se abren, saludan con pañuelos blancos, la gente aplaude. Es decir, es una marcha cualitativamente distinta a las cotidianas, más bien, donde la gente ya ni le toma importancia. Y no forzada. Claro, porque La Paz ya no debería llamarse La Paz, sino marchódromo tal vez, ¿no es cierto? Todo el mundo marcha en una ciudad de conflictomaníacos compulsivos, pero esas marchas del sector de salud más bien han encontrado un respaldo ciudadano espontáneo, que quiere decir que en lugar de desgastarse el movimiento, se ha ido fortaleciendo, ¿sabe sobre la base de qué? De las acciones represivas del Estado. Cuando la universidad todavía estaba un poco tibia, hay que reconocerlo autocríticamente, el allanamiento a los predios universitarios ha ocasionado que, no obstante el receso, la gente salga de su casa y venga a marchar defendiendo a su universidad. Y lo que obligó a que al Consejo Universitario decida suspender el receso y llamar nuevamente a las actividades regulares de la UNSA, hasta llegar a una marcha apoteósica de hoy día, donde calculo pueden haber diferentes cifras, pero unos me han dicho que había hasta 20.000 personas. ¿Por qué? No se han pagado viáticos, no se han repartido fichas, no se ha presionado a nadie, pero la gente ha acudido espontáneamente. ¿Por qué? Porque se siente indignada. Ha habido una concentración de indignación de diferentes sectores que, pese a ello, no ha sido pacífica la marcha. Es decir, no ha ido a alterar el orden público, sino en una actitud unánime, una voz unánime, decirle: queremos solución de problema, queremos que de una vez se allane este tema pacíficamente, queremos que se respete la autonomía, etc. Un conjunto de pedidos, pero que tienen la finalidad de sensibilizar a la autoridad, no de destituirla de su cargo. Ahora, no existe movimiento exitoso sin dirigentes exitosos. Usted ha sido dirigente universitario, docente, ha asumido puestos de responsabilidad, y el éxito de un movimiento no depende solamente de la actitud de las bases, sino del comportamiento de sus líderes. ¿Cómo valora la dirección del conflicto en manos del gobierno, con autoridades que por un lado pedían diálogo, por otro eran duras, frente a dirigentes del sector médico que también tenían posiciones cambiantes? ¿Cuál dirigencia ha sido más exitosa en el manejo del conflicto? Es bien difícil evaluar eso, ¿no? Y decir, en ese lado lo hicimos bien, otros no. No, yo creo que siempre hay aprendizajes. Yo prefiero ir por ese lado. Todo este acontecimiento que se ha dado desde hace 40 días nos ha enseñado muchas cosas. Y yo lo digo en forma humilde y autocrítica. De repente, en una primera instancia, la universidad todavía estaba titubeante. Y quizá lo que nos ha empujado, nos ha orillado hacia las acciones más decisivas, fue justamente el allanamiento de nuestros predios y todo eso, y que lo asumimos con serenidad, porque no queremos ser injustos hasta en los momentos de reacción frente al atropello. Queremos ser justos con el otro. Si tú has leído la resolución que ha dictado el Consejo Universitario del veto universitario, no menciona nombres. ¿Por qué? Porque queremos ser justos. Porque sería grave decir, todos los ministros, las autoridades que conforman el gobierno están vetadas, ¿no es cierto? Solamente por el hecho de ser parte del gobierno. No es así.
yo he desmentido varias veces lo que hemos dicho en el memorial presentado a la Fiscalía. Señor fiscal, investigue e identifique a los autores materiales e intelectuales. Usted decía que de este conflicto se pueden aprender muchas cosas. Aparentemente hay una victoria del sector que demandaba la derogación de 2 artículos importantes. ¿Qué pueden aprender de positivo los supuestos vencedores de este conflicto? Es buena la frase que tú utilizas, supuestos, porque nosotros hemos apuntado a la idea de que en este conflicto no deben haber vencedores ni vencidos, porque ese es el error del gobierno, Juan Pablo. Todos los conflictos lo asume como si estuviera en un cuadrilátero donde el que tiene más músculos le debe pisar el cuello al otro. Y por eso no deja de llamarlos enemigos. Yo creo que entre bolivianos no puede haber enemigos. Y cuando surge un conflicto, lo que tiene que haber es buscar las formas más inteligentes para la solución pacífica, y entre ellas el instrumento del diálogo es el mejor método. Yo lo he aprendido eso cuando fui activista en la Asamblea de Derechos Humanos y en el Defensor del Pueblo. Y en todo conflicto nadie puede pretender obtener 10 y que el otro tenga 0. Como son 2 posiciones encontradas, siempre intentar ver, ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Para llegar a una especie de punto intermedio donde nadie se sienta derrotado. Por eso uno de los errores del gobierno, y lo menciono porque están en las palabras de ellos mismos, la guerra, el enemigo, ¿no es cierto?, es que no tomen como sus enemigos a sus compatriotas que eventualmente pueden estar reclamando un incremento salarial, no sé, cualquier medida, ¿no es cierto?, cualquier decisión del gobierno para hacer prevalecer sus derechos. No los vean como sus enemigos, así no piensen como ustedes. Hay un gran pensador francés que tú lo has leído, Voltaire, ¿no es cierto? ¿Sabe qué decía Voltaire, entre otras cosas? No pienso como tú, pero daría mi vida por defender tus pensamientos. ¿Por qué no recogen esta reflexión sabia de ese gran pensador Voltaire, el vicepresidente, el presidente y las demás autoridades del gobierno? ¿Cree usted que sea posible que nuestras autoridades transiten por ese camino en otros conflictos en los que no han quedado, como en el presente, muy bien parados, han reaccionado con más virulencia en el futuro, como si existiera un ánimo de venganza? ¿Percibe usted que hay señales que nos permiten afirmar que la conducta de nuestras autoridades va a ser más conciliadora que beligerante en el futuro? Ojalá. Si no es malo reconocer errores, es más bien signo de madurez, signo de convicción democrática. Todos somos susceptibles de cometer errores, incluso de ser mediocres. Pero el desafío es superar esa mediocridad, aprendiendo todos los días, con humildad, pero también con la suficiente voluntad política para encontrarte con el otro. No puedes llegar al gobierno para dividir el país en 2, nosotros y el pueblo, nosotros los buenos y todos los que no nos quieren amarrar los zapatos, enemigos nuestros. No es así. En los estados totalitarios es probable que esto funcione. Idi Amin en el África, ¿no es cierto? O el señor Pinochet en sus tiempos, o el último en Guinea Ecuatorial que el propio pueblo lo ha obligado a renunciar a los 90 y tantos años. Pero yo creo que es importante que los actuales gobernantes analicen a profundidad el comportamiento de Nelson Mandela. 25 años preso en la isla de Robben Island por luchar contra el apartheid, contra la discriminación racial. Y cuando salió en libertad y tuvo la oportunidad de ser candidato, creó el partido del Congreso Africano, llegó a la presidencia, ganó con mayoría absoluta, ¿no es cierto? Y tendió puentes de conciliación con la población blanca que claro, y él no dijo aquí los excluido. negros los buenos y los blancos los malos. No, él dijo todos somos humanos, todos somos sudafricanos. Gobernó, recondujo las cosas y dejó el poder. Él podía también haber impulsado ciertas normas que le permitan ser gobernador vitalicio, y no lo hizo. Porque era tanta su grandeza humana que gobernó el tiempo que constitucionalmente le permitía al Estado sudafricano y dio paso a otros. Y se retiró de la política como de uno de los personajes más emblemáticos, no solo de su país, sino del mundo. ¿Por qué no tomar ese ejemplo? ¿No es verdad?
y otros más que podemos mencionar. Todos asentados en los principios de un sistema democrático, que debería ser el que valoremos y el que cultivemos, porque es definitivamente el que hemos escogido como opción de convivencia en el país. Así es, y por ello yo creo que estamos a tiempo. Lo noto muy optimista. Estamos a tiempo, yo creo que el gobierno puede reconducir las cosas hasta la finalización de su mandato. Creemos que los que estamos, no en la oposición, porque yo no soy ni oficialista ni opositor, soy un ciudadano y en este caso representante de una universidad que reclama por el respeto al Estado de Derecho, ¿no? En esa lógica creemos que si nosotros también nos hacen notar nuestros errores, claro que podemos corregir, pero no que te digan tus errores, porque cuando yo escucho todos los días solamente insultos por expresar nuestras críticas, eso no nos está haciendo notar nuestros errores, pero sería importante entrar a ese clima diferente. Hay muchas tareas pendientes para estos tiempos en términos de consolidar los derechos económicos sociales de nuestro pueblo, y creo que si el gobierno sigue enfrentándose a la sociedad civil, no le va a ir bien, pues. Pero por el contrario, si crea todavía esos puentes de concertación, hace a un lado su fanatismo o su conducta autoritaria, su mentalidad autoritaria, y más bien intenta acercarse incluso a los que le critican, ¿no es cierto? Me parece que podemos dar un paso positivo para que ganemos todos y no pierda nadie. Ojalá lo que estoy diciendo, más que con la razón, con el corazón, ¿no?, lo entiendan nuestras autoridades para bien del país. La palabra de Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés, ya lo estaban por llamar, colgó el teléfono. Las palabras, decía, que expresan una valoración del conflicto que quizás está en su última etapa. En algún momento va a llegar el momento del análisis, quizás nos hemos adelantado positivamente a él, y ese balance es el que hemos expresado, un balance que debería acercarse hacia valores democráticos, de considerar al adversario como adversario y no como enemigo. Gracias por su presencia y su valoración. Muchas gracias, Juan Pablo, y un saludo cariñoso para la audiencia del programa. Hacemos ahora nuestro primer paréntesis, una pausa y luego seguimos con más de Hora 23. Segundo bloque del programa cuando son las 23:32 y vamos con la publicación en la que usted puede participar. El presidente Morales decidió hoy aceptar la principal demanda del sector médico y decide derogar el artículo 205 del nuevo Código del Sistema Penal. Ya les decía al principio, aguardamos sus comentarios y su participación a través de las redes sociales. Lo dicho por Piti, el anuncio formulado cerca a las 13 horas de hoy por el presidente del Estado, curiosamente no con sus ministros de Estado, sino con dirigentes de organizaciones sociales, anuncio que establecía el compromiso de su gobierno para promover la derogación del artículo 205 y también del artículo 137. De hecho, se ha mandado la solicitud correspondiente a la Asamblea Legislativa y la Asamblea ha indicado que está dispuesta a dar un tratamiento acelerado a la demanda presidencial. Pero luego de ese anuncio nos preguntamos todos cuál sería la respuesta del sector médico. En las últimas horas se han realizado asambleas departamentales de los colegios médicos de cada una de las capitales departamentales del país y ya se perfila una respuesta a la iniciativa gubernamental. Para conocer el perfil de esa respuesta, específicamente en el caso de La Paz, que parece ser la organización que marca la tendencia en el país, estamos en presencia de un invitado, el doctor Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz. Doctor, buenas noches, bienvenido como siempre. Muy buenas noches, Juan Pablo, y a la audiencia de Hora 23. ¿De dónde saca energías y fuerzas en estos 43 días de conflicto para seguir al frente de estas movilizaciones y de estas negociaciones? Me imagino que ha sido un periodo, y es todavía no ha concluido, algo crítico. Bueno, yo creo que primero es la fuerza que uno demuestra el hecho de estudiar medicina. Estamos en las guardias, estamos en los turnos, pacientes que hay que irlos a ver en la madrugada y uno se pone al mismo ritmo y pues esto es una costumbre que tenemos los profesionales en salud y creo que hemos demostrado esto en reuniones totales, en
pues maratónicas sesiones de 14 horas, volver al país, volver al departamento, hacer asambleas y casi estar 2 días sin dormir, ¿no? Pero esa es la vida del médico. ¿Cuál es la especialidad suya? Yo hago la parte de emergencias, soy médico legal y también tengo el diplomado de educación superior y ahora un diplomado en lo que es conciliación y arbitraje. ¿Y está extrañando las emergencias o las emergencias políticas e institucionales de este tiempo han sido menos pesadas que las de su especialidad? No, la emergencia se extraña a los pacientes. Yo creo que puedo decir con orgullo que siempre he tratado bien a mis pacientes y el apoyo de mis pacientes y que me extrañen mis pacientes, pues uno se siente que está fuera de eso, ¿no? Muy bien, tras estos apuntes vamos a la respuesta. El presidente, ya lo decíamos, ha planteado la derogación de 2 artículos del Código de Sistema Penal. ¿Cuál es la respuesta que ha dado hoy la Asamblea del Colegio Departamental de Médicos de La Paz? Bueno, a ver, Juan Pablo, cuando hacemos el análisis y sale nuestro presidente a decir, con la CONALCAM hemos decidido derogar el 205 y el 137, pues nosotros vemos el aspecto de decir, como decir, aquí estén y no molesten y vuelvan a trabajar, ¿no es cierto? Pero yo creo que la lectura tiene que ser un poco más amplia en relación a qué hacemos los médicos. O sea, no tenemos nada firmado, 43 días de una huelga de hambre, casi 30 días en lo que va de lo que son las huelgas de hambre como tal, y uno agarra y dice, no hay nada firmado, y no solamente es el punto principal de nuestras peticiones, 6 puntos que estaban en un convenio que se hizo con el ministro Romero, al cual se sacó un preacuerdo, el cual fue rechazado, hay una contrapropuesta, pero no tenemos un papel firmado, ¿no es cierto? Entonces, lo que la Asamblea del Departamento de La Paz y muchas otras asambleas, pues han decidido el hecho de que debemos tener un documento firmado, porque así la población de por sí va a sentir la garantía de que sí esos 43 días han valido la pena. En el documento que ustedes exigen sea firmado por las autoridades del Estado, se incluirían 6 puntos. Hablamos de la derogatoria del artículo 205, punto número 1. ¿Cuáles son los otros 6 puntos de manera muy sintética? Bueno, primero está el aspecto de la cumbre de salud, ¿no es cierto? Cuando quedamos con el ministro Romero, una cumbre de salud pues tiene que ser una cumbre técnica. Hoy día vemos una convocatoria por la CONALCAM donde el 45% agarran las organizaciones sociales que son afines al gobierno, el 25% a la parte del gobierno central y los gobiernos departamentales y municipales, y un 30% le da a la parte profesional. Si hoy día tú vas a un encuentro de esa naturaleza, solamente con votar las organizaciones sociales ya está el aspecto de lo que quieran pueden hacer en un encuentro nacional. ¿Algunos de los otros puntos importantes? El otro es el hecho de la derogación o abrogación del Decreto Supremo 3385, el 3091, 3092. No, esos no están, esos están en lo que es el Decreto Supremo, ¿verdad? Está el 205, sí, pero esto es algo que ha llevado al conflicto, ¿no es cierto? Y es justamente la autoridad de fiscalización. El otro punto tiene que ver con lo que es el Instituto Médico de Conciliación y Arbitraje, que es un instituto que realmente va a tener la característica científica y académica donde el paciente va a poder acudir, también el médico va a poder asistir a este instituto. Está lo que se refiere a tener una ley general de salud que la podamos coordinar conjuntamente. Está la persecución a los dirigentes, los despidos, y el otro ámbito que se refiere a que pues han clausurado lo que es farmacias, y tenemos en este momento el hecho de, el mismo presidente ha hecho que ahora va a haber aquellos dirigentes que han causado daño al Estado. Entonces, imagínate, hoy día no tenemos nada de seguro los dirigentes y seguimos con esas amenazas, y eso es lo que no queremos. Queremos que el presidente entienda que es presidente de todos los bolivianos, y cuando algún sector que no es afín al gobierno hace este tipo de medidas, pues tenga también el respaldo y el respeto necesario. ¿Para ustedes sería suficiente una reunión con la comisión que estuvo en contacto en las negociaciones? Hablamos del presidente del Senado, la presidenta de diputados, el ministro de gobierno y otras autoridades, ¿o la firma del documento pasa necesariamente por la presencia del presidente del Estado en una reunión con ustedes? Yo creo que el ministro de gobierno ha sido claro, ¿no? Hacer un preacuerdo, hacer una contrapropuesta, poner los puntos claros, y que sea el presidente que nos reciba y por primera vez escuche de boca propia de los profesionales cómo está la salud del país, y que realmente el reclamo que hemos hecho ahora es un reclamo que lastimosamente lo venimos haciendo 10 años atrás, desde que ha entrado él.
para que podamos trabajar por la salud de los bolivianos. Y le decimos con mucha caballerosidad, honestidad y con el respeto que merece su investidura, de que la salud necesita un cambio, pero no necesita un cambio de sus organizaciones para que le sigan diciendo que está bien lo que están haciendo, sino un cambio profundo, porque es una ley que va a regir de aquí en adelante los destinos de la salud pública y la seguridad social. Al exigir un documento con los 6 puntos que ha mencionado, ¿ustedes no confían en la palabra del presidente? ¿No es suficiente el anuncio que ha formulado esta mañana, el envío de un proyecto para la derogación de los 2 artículos a la Asamblea Legislativa? ¿No basta con eso? A ver, yo creo que la población tiene el mismo pensamiento, ¿no? El presidente varias veces ha indicado que iba a hacer algo y no lo cumplió. Y en este momento, pues nosotros no tenemos nada. O sea, es como que es como que es de palabra y no sabemos cuál va a ser la respuesta de lo que es el legislativo. Por lo tanto, en este momento, ¿qué podemos nosotros decir? No tenemos nada, no tenemos una convocatoria de la misma comisión para decir se va el artículo 205, ingresa lo que es lesiones culposas, lesiones dolosas. ¿Qué va a pasar con el aspecto del código? Hay varios artículos que tienen que ver con la parte médica y lo hemos puesto dentro de lo que es la reunión que hemos tenido con el ministro Romero, y por lo tanto hoy día le decimos a la población, hoy día el gobierno tiene una dificultad con la población, la credibilidad que tiene el gobierno. Y por ende, lo que nosotros queremos es que los puntos que hemos puesto, que no vamos a cambiar, pues llevarlos a la mesa, poner un documento, firmar el documento, y mañana mismo nosotros nos ponemos a trabajar y a cumplir con nuestra población. Solo con el documento firmado se reanuda la atención integral y completa en los hospitales y centros médicos del país. Sí, efectivamente, y no es por intransigencia, Juan Pablo, sino es por mera seguridad de lo que nosotros queremos. Imagínate que mañana nosotros nos desmovilicemos, esa es la conclusión de la Asamblea, y al día siguiente haya cacería de brujas en los dirigentes, cacería de brujas en los estudiantes, en los de los sindicatos, no haya Instituto de Conciliación y Arbitraje, no haya la abrogación del 3385. Organizaciones paralelas. Organizaciones paralelas, que es otro de los temas que está dentro de lo que es los puntos que hemos observado, y que hoy día dentro de las organizaciones nombres a la Confederación Médica como un ente principal antes que el colegio. Eso es lo que molesta, ¿no? Y por eso decimos al presidente, a todo el equipo que le acompaña, creo que el hecho de que trabajemos como bolivianos en un país democrático es lo mejor. Nosotros no pertenecemos a nada, no somos desde ningún punto de vista lo que nos han hecho conspiradores. Nosotros respetamos la democracia. Es más, si algún momento veríamos que al presidente le quieren hacer algo, seríamos los primeros en defender la democracia, Juan Pablo. Estamos casi muy cerca al final del conflicto. Ojalá sea así, pero todavía tenemos que esperar algunas decisiones. Ya evaluando lo que ha sido este movimiento profesional, ¿cuál fue el punto más crítico en estos 43 días? ¿En qué momento los médicos sintieron que podían perder todo lo que habían invertido en el sentido figurado en esta movilización? Yo creo que el momento más difícil ha sido después de haber salido de la reunión con la diputada Montaño y con la ministra de Salud, cuando se cerraron todas las puertas y el vicepresidente, en ese momento presidente de ejercicio, en menos de 2 horas pues promulgó el Código Penal. Y ese creo que ha sido el momento más crítico, donde creo que las fuerzas de flaqueza de los profesionales en salud ha salido a relucir, porque veíamos que la salud se estaba muriendo y necesita un médico que realmente cambie esto. Y el momento más alto, el que más impulso les ha dado, no sé si serían, usted nos dará la respuesta, las movilizaciones y el apoyo espontáneo de la población. ¿Fuese o yo creo que sí, en otra área? Yo creo que sí, ha sido los días previos a la Navidad, donde realmente todo el mundo pensaba que estábamos ya en la etapa, se puede decir, de morir el conflicto. Pero yo quiero, la verdad, agradecer a los huelguistas, agradecer a la población en su conjunto, porque hemos visto marchas muy grandes en fechas que uno nunca se las imaginaba que la gente iba a salir a marchar. Un día víspera antes de la Navidad, víspera antes del Año Nuevo y días antes del Año Nuevo. Y los médicos hemos demostrado una vez más que tenemos una vocación, y la vocación es que cuando estemos unidos
pues vamos a poder nosotros decir y hacer prevalecer nuestra palabra. Para concluir, doctor, ¿ustedes se sienten, no sé si el término es correcto, ensayo 1, prevencedores en este conflicto? No creo que seamos vencedores. Lo que creo que estamos haciendo hoy día es hacer prevalecer lo que se refiere a la justicia. La justicia da que si el artículo es para ustedes, si yo les propongo un artículo para la prensa y la prensa me la rechaza, me da los argumentos de rechazo y podemos conjuncionar en hacer una ley para los de la prensa, yo agarré y le diga, hagan el decreto y nosotros lo aprobamos, porque esto es para ayudarles a ustedes y para ayudar a la población. Pero si hoy día yo me encapricho y digo, esto es lo que van a hacer, y si no hacen hoy día esto, no hay ninguna negociación, eso es algo que no está bien. Y por eso es que les decimos a los del gobierno, creo que hoy día lo que estamos haciendo es querer construir un código que esté ajustado a la democracia, que no sea un código Banzer, que no sea una réplica del código Banzer, y que estos códigos que van a ser los códigos morales realmente perduren en el tiempo y tengamos ese estigma de decir, este código es de un país democrático, de un país que ha sido gobernado por un señor que ha hecho las leyes acorde a lo que es la democracia en este país. Gracias por su valoración. Ojalá el conflicto se resuelva en las últimas horas y lo veamos ya no en circunstancias de crisis, sino en el lugar que le gusta, nos dijo, su unidad en la atención de emergencias. Yo quiero, la verdad, primero agradecer a toda la población y estamos a un punto de solucionar. Mañana hay una conferencia de prensa del ministro de Gobierno. Espero que no sea para encender más los ánimos, sino para bajar los ánimos, para invitar a lo que hemos dicho, una reunión de amistad donde se firme el convenio y en horas de la tarde pues salgamos agarrándonos de la mano por la unidad de este país que lo necesita, por esa población que nos ha apoyado y que hoy día nos dice que somos un sector que ha demostrado que tiene valentía, pero ante todo que tiene una fortaleza, que es decir a la población de cara de frente lo que está pasando en el país. Un mensaje y una reflexión que coincide con lo que nos decía hace algunos instantes el rector de la UNSA, Waldo Albarracín. Estaremos pendientes de lo que suceda mañana, viernes, al finalizar, ojalá, este conflicto. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Momento del paréntesis, un corte y luego seguimos en otro tramo de nuestro programa. Estamos en un nuevo sector de hora 23 y vamos a seguir hablando del tema de esta jornada, porque desde luego nos interesa a todos y todos además estamos pendientes de que se llegue a una solución satisfactoria para todos los involucrados en el conflicto. Y vamos a hablar de las derivaciones y de las aristas legales de este conflicto y lo vamos a hacer con el doctor Iván Lima. Él es abogado penalista y además ha sido magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Doctor, bienvenido a Bolivisión y ahora 23. Buenas noches, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. En principio, una aclaración que podría ser importante. A través de las redes sociales, que a veces dicen cosas correctas y otras incorrectas, se ha cuestionado que, por ejemplo, el presidente del Estado tenga la potestad para pedir a otro órgano del Estado, en este caso el legislativo, la derogatoria de dos artículos, el 205 y el 137. Esto es, usted nos los aclara, absolutamente legal y constitucional. Claro, la Constitución lo que establece es que hay un nivel de coordinación entre los poderes públicos. Lo que ha hecho el presidente no es derogar él ni abrogar. Lo que él le dijo al vicepresidente en una carta al órgano legislativo, señores, pido que estos dos artículos sean considerados por la Asamblea Legislativa. ¿Qué ha hecho el vicepresidente? Ha puesto en consideración de la comisión de la Asamblea. Y el día de mañana a las 3 de la tarde, la comisión de la Asamblea, que está en funciones mientras esté el receso parlamentario, va a tocar estos asuntos que se están planteando en la carta que dirige el señor presidente al presidente de la Asamblea Legislativa. Se ha seguido el camino constitucional escrupulosamente. Carta del presidente al vicepresidente, vicepresidente convoca a la Asamblea Legislativa en su comisión de Congreso y la comisión a las 3 de la tarde de mañana va a iniciar el tratamiento que será ratificado posteriormente por el Pleno, pero esto está en camino de solución. Yo tengo la misma visión optimista. Creo que, y Dios quiera, que el día de mañana, viernes, tengamos una solución definitiva en esta buena voluntad que ha manifestado el sector médico de tener un acuerdo escrito y que en la tarde el Parlamento esté aprobando el proyecto de ley. Parece que estamos yendo en un camino de solución. La Asamblea Legislativa, ahondamos un poco más en esta explicación, aprueba el pedido del presidente del Estado y procede inmediatamente a la redacción de nuevos artículos o simplemente se queda en la derogación de los dos que están objetados. Ese es un tema importante. Este código
la ley 2005 tiene una vacatio legis de 18 meses. Me parece que tenemos que ver el tema en su integralidad. ¿Qué significa vacatio legis? Vacatio legis significa que la ley no va a entrar en vigencia sino inmediata, hasta el 15 de junio del 2019. Tenemos toda la gestión 2018 y 6 meses del 2019 para ajustar la estructura institucional, para resolver problemas como el que ha planteado el doctor Larrea en la entrevista que le hacían antes, de decir, ¿qué ocurre con el 205 fuera? No tenemos más 205. Resulta que la gente que tiene un problema de negligencia médica tiene que olvidarse porque se negoció por ellos. No es así. No es así. Este código te plantea alternativas, te plantea temas que no han sido cuestionados por nadie. Has visto mucho debate por el aborto, por el 205, pero no hay debate sobre el 80% de este código, que es la solución de reparación a la víctima, es de quitarle el derecho al fiscal o al policía de decidir la vida de los ciudadanos. Está devolviendo este código a la víctima y al ciudadano la posibilidad de decidir. Es lo que va a pasar con los casos de negligencia médica, y es un poco el concepto de prejudicialidad que estaba en el preacuerdo y que tenemos que entenderlo bien. ¿Qué es prejudicialidad? Prejudicialidad es que antes de entrar al sistema penal, antes de que esto funcione, vamos a tener filtros. ¿Cuál es el primero? El auditor médico. Un médico, como un par de los profesionales que están en el conflicto ahora, que emite un criterio, que emite una opinión, que diga qué es lo que ha ocurrido en esa situación. Luego una reunión de diálogo, de conciliación entre el médico y la parte afectada, el posible está hablando paciente. de lo que podría perfilarse como artículos sustitutivos. Le estoy hablando de normas que tienen que ir a regular esta situación que los médicos han planteado como una situación más compleja, y coincido con ellos, y que están vigentes desde 2005. Esto que le hablo del Instituto de Conciliación de Arbitraje Médico, esta segunda parte de conciliación y arbitraje, se ha aprobado en la ley 3131 el 8 de agosto del 2005. Y se le dio a los médicos, a los profesionales médicos, al Ministerio de Salud, 60 días para reglamentar. Han pasado 4.500 días y no tenemos el reglamento. ¿Qué nos garantiza que esto funcione? Una nueva institucionalidad, una nueva constitución, una ley de conciliación y arbitraje. Bastaría que los médicos, cuando atienden a un paciente, le pidan que firme una cláusula contractual que diga que va a haber conciliación y arbitraje previo a cualquier juicio penal. Esto ya está en manos de la voluntad de resolver los problemas. Al eliminarse el 205, no se está dejando a nadie desprotegido. Se está planteando que busquemos como bolivianos una solución sin afectar a los sectores que están actualmente dañados. Tenemos 18 meses. Está muy claro en la negociación, en los preacuerdos, en el espíritu de este código. No porque 2 artículos queden fuera, este código deja de tener su espíritu de restablecer la paz social, de olvidarnos del sistema punitivo de cárceles que no ha solucionado nada, que nos ha llevado de 3.000 personas detenidas preventivamente a 18.000 ahora, y en verdad no hay una solución para la gente. Es lo que decían los médicos, no me preocupa tanto esto, me preocupa la salud de la justicia, me preocupa Antes de cómo hablar está de esto. los otros artículos, para cerrar el tema del artículo 205, supongamos que el pedido del presidente es atendido y se derogan los 2 artículos, el 205 y el 137. Usted nos dice no hay un vacío legal en el caso de procesar a algún médico si hubiera el fundamento necesario por un caso de negligencia médica. ¿Cuál es la normativa que se utiliza en ese caso con el artículo 205 derogado? La ley 1768 y la ley 1778 de 10 de marzo del 97. La vacatio legis, el tiempo de transición, está regulado por el Código del 1997. La reforma del 97 ya prevé la anterior situación, pero también la normativa conexa. Por eso le digo que un punto del acuerdo muy importante es este concepto de prejudicialidad. Es decir, no vamos a usar la vía penal como la primera opción de solución. Vamos a crear el tema de auditoría, vamos por la conciliación, vamos por el arbitraje, vamos a arreglar el problema a la gente. No sigamos profundizando el tema, no hagamos que los 300.000 casos que llegan al sistema penal queden sin solución. Encontremos soluciones creativas, y es lo que pedían los médicos y es lo que pedía o planteaba en algún momento el Estado, el gobierno. Me parece que a veces en estos debates hay otros factores además de los importantes, pero no creo que valga la pena profundizarlos. En un camino de solución deberíamos buscar todos que mañana sectores débiles del país, vulnerables, tengan atención médica. Ojalá que mañana pase eso, ojalá que el sábado, ojalá que lo más pronto posible tengamos ya una solución en esto. Pero no hay ningún vacío. La solución no está en sacar 2 artículos ni en poner imposiciones. Creo que este código se está siendo afectado en un 1%, 2%. Es un código de soluciones y se mantiene. Y ahí hay que trabajar en eso.
También como una curiosidad jurídica que me imagino es parte de lo que está pensando mucha de la gente que nos está viendo. Se derogan los dos artículos, se comienza una nueva discusión para reemplazarlos por otro texto. Así es. La discusión que se genere en el ámbito legislativo con los actores involucrados va a derivar en un nuevo artículo 205 y en un nuevo artículo 137. Necesariamente. Yo le comento que si recordamos el año 97, la ley 1768 aprueba el Código Penal y la 1778 modifica el Código Penal en el artículo referido a accidentes de tránsito. A los 3 días se cambió la norma, porque hubo un problema parecido al que tenemos ahora con el sector del autotransporte. Entonces, no hay un problema legal o una incoherencia normativa. A la ley 1005 se aplicará la ley 1010, la 1015, la que corresponde en su momento, con una solución final y definitiva a este problema. Creo que es un camino democrático interesante, debatir y llegar a soluciones. Parece que estamos yendo por buen camino. Todos nos preguntamos por qué no se habrá pensado en eso hace 43 días y se habrá demorado tanto para llegar a este punto. Yo sé que es una respuesta que involucra una posición política. Yo creo que involucra factores. ¿Cuál sería su opinión? Mire, me parece que hay 2 factores que son importantes de considerar en este análisis. Hay mucho de este código que dicen que ha sido abrupto, que ha sido muy rápido, que se está negociando hace 3 años. La Iglesia ha hecho muchos planteamientos, el tema del aborto ha sido un tema en debate. Recuerda usted, el debate del aborto no es de hace una semana, es de hace mucho tiempo atrás. La Confederación de Empresarios Privados, ha habido un debate muy fuerte, muy importante. Creo que el problema del tema de salud es que es un tema estructural, es un tema que requiere una visión un poco más amplia. Recuerde usted que tenemos en este momento bonos de deuda que hemos contraído en marzo del 2017 por $1.000 millones que están esperando a que se gasten. Un país como Bolivia no puede tener $1.000 millones esperando a que se gasten. ¿Cuánto ejecuta la Caja Nacional de Salud? 11-12% de su presupuesto a mitad de año. Creo que hay un tema estructural más profundo que debería haberse manejado en términos de mayor celeridad. Lamentablemente no ha ocurrido ello y estamos en la situación que estamos, pero empujemos. Tenemos 18 meses para que esto, que la justicia penal mejore, cambie. Doctor Lima, permítame hacer un paréntesis. Vamos a revisar las noticias más importantes de la anterior jornada y estamos al borde del día viernes y luego seguimos conversando sobre el código. Vamos entonces a revisar esas noticias importantes. Comenzamos con el tema que debatimos y analizamos en los últimos minutos. Este jueves el Colegio Médico de La Paz declaró insuficiente el ofrecimiento realizado por el presidente Evo Morales de derogar los artículos 205 y 137 del nuevo Código del Sistema Penal. Asimismo, la entidad exige la atención de sus otras demandas y asegura estar en contra de que se realice una cumbre de salud con organizaciones sociales afines al gobierno. Para el transporte pesado, la decisión del presidente de pedir la derogatoria del artículo 137 es una solución parcial al conflicto, ya que este sector demanda la abrogación de todo el código. Ante esto, la advertencia de un paro se mantiene a partir del lunes 8 de enero. Por su parte, el viceministro de Transportes, Galo Bonifaz, convocó para este viernes a una nueva reunión con las federaciones de transportistas del país, donde se analizarán las observaciones del artículo 137. Y volvemos a la entrevista con el doctor Lima, que nos está ilustrando de manera muy eficiente sobre los caminos que podemos encontrar hacia adelante una vez que se resuelva, ojalá, el conflicto con el sector médico. ¿No existe el temor de que al abrirse el nuevo código y derogarse 2 de sus principales artículos, se intente un nuevo debate sobre otros temas como el aborto, como tantos otros que forman parte de este documento que abarca muchos aspectos de la legislación nacional? Yo entiendo que no, porque las 3 bases estructurales de este código no se han tocado. ¿Cuáles son las 3 bases estructurales? Ya no cárcel, ya no solamente la opción de privar de libertad a la gente. Vamos a la justicia restaurativa, vamos a resolver el problema de la gente. Creo que ese es el núcleo 1. El núcleo 2 es no más detención preventiva arbitraria y en cualquier momento. Tiene que entender la población que ni el 205 ni el 137 son susceptibles de detención preventiva. Ya no había la espada sobre la cabeza de estas personas de decir te vas a ir a la cárcel con detención preventiva porque el límite de este código es 6 años.
Si no es un crimen o un delito que merezca la pena de 6 años de privación de libertad, ya no va a haber detención preventiva. Estoy hablando de un cambio de paradigma muy fuerte. La gente que está actualmente en la cárcel de San Pedro y en todas las cárceles, 18,000 personas, está por delitos menores, muchas veces por delitos que no ameritaban una privación de libertad. Esta última figura que usted menciona, por ejemplo, ¿en qué casos delitos concretos se aplica? Por ejemplo, en los casos de asesinato, de tráfico de personas, de feminicidio, de los más de 200 artículos, delitos, ni siquiera el 10%, alrededor de 25 van a tener detención preventiva inmediata, porque tiene que haber en algunos casos, pero en la mayoría de los casos ya no se aplica esa regla. La detención preventiva no va a poder durar más de 2 años. Me parece que el núcleo estructural de detención preventiva se ha solucionado. Un caso como el de Zvonko Matković, si este código estuviera vigente, significaría que él se vaya a su casa mañana mismo. Es un tema de estructura del código, de pensar no en la punición, sino en la solución a la víctima, de que la libertad sea un valor constitucional protegido. Le decía un tercer elemento, que me parece que es el más importante, la estructura. Ya no vamos a tener una posibilidad de decir, me ha tocado el juez 3, o voy a hacer que me toque el juez 4, o que el juez 5 sea el que me toque. Colegio de jueces. Una estructura moderna, una estructura nueva, que después de 17 años se ha identificado como un problema estructural. Lo administrativo, la notificación. ¿Por qué de 10 audiencias se suspenden 9? ¿Por qué la agenda nunca funciona en los juzgados? Porque los jueces lo hacen mal, no son expertos. Dale ese trabajo a la oficina gestora de audiencias. Haz que la detención la regule otra oficina que generalmente en Latinoamérica no la ven los abogados ni los jueces. Lo van a ver terceros, lo van a ver profesionales expertos en manejo de organizaciones complejas, y vas a tener la posibilidad que este código ya te da de que te llegue notificación al WhatsApp. Que no tengas edictos en la prensa que nadie lee, sino que tengas una página web con todos los temas que tengas que revisar. Creo que es un tema estructural que te lleva a una conclusión. Un proceso penal nunca debería durar más de 1 año. Jamás debería durar más de 2 años. Se va a extinguir la acción penal si no tenemos la capacidad como Estado de sancionar el crimen en ese periodo de tiempo. Y eso va a significar que no persigas los 300,000 casos. 3 aspectos como fiscal importantes que usted mencionaba. Eso Ahora, toda buena justicia necesita una buena norma, quizás el código lo sea, quizás no, pero además del papel necesitamos infraestructura, necesitamos buenos operadores de justicia. Por supuesto. Tal vez sea la trilogía más importante. ¿No estaremos cojos en alguna de esas patas? Mire, yo ayer tuve una gran noticia, que José Revilla sea el presidente del Tribunal Supremo. José Revilla es una persona que es juez de carrera, está de juez desde el año 2000, ha sido juez de instrucción, juez de partido, presidente de la Corte de Chuquisaca y uno de los mejores docentes de San Francisco Javier. A diferencia de otros periodos de nuestra historia, en la Corte Suprema tenemos 7 miembros que han sido presidentes de su tribunal departamental. En la anterior Corte Suprema no había ningún ex juez o miembro de la carrera. Creo que hay un cambio estructural importante en lo judicial. No se olvide usted que el mes de septiembre vamos a tener que escoger un nuevo fiscal general del Estado. Y en el presupuesto de este año ya se han incorporado partidas para trabajar en la reforma penal. Creo que lo que usted está planteando es importante y estructural. No puede ser que en Guarnes o en Montero tengamos un juez para 80,000 casos y que en Pulacayo tengamos un juez para 10 casos. Tenemos que distribuir mejor nuestros recursos, tenemos que poner una especial énfasis en el rol del Consejo de la Magistratura y en resolver estos 18 meses todo lo que usted me ha planteado. Pero creo que hay un plan, y hay un plan acá con horas de capacitación, con presupuesto. Por primera vez el ministro de Economía y Finanzas Públicas va a tener que ser parte de estas comisiones de implementación. Ahora, ¿cómo recuperamos la legitimidad de las nuevas autoridades judiciales? Incluso en los discursos de oposición reconocieron que una tarea pendiente es obtener esa legitimidad, que no la consiguieron a través del voto porque hubo un voto mayoritario a favor de la opción nula y a favor de la opción blanca. ¿Qué tendría que hacer usted con su experiencia de ex magistrado, una nueva autoridad judicial para generar confianza y credibilidad en la gente? Yo creo que lo principal, las sentencias. Los jueces hablan por sus sentencias. Las primeras 3 sentencias del próximo Tribunal Constitucional van a ser claves. Aparentemente el tema de Tifnis no lo ha resuelto este tribunal, el que se ha ido, sino que va a ser el nuevo. Está pendiente, ¿verdad? Hay varios temas pendientes importantes. La calidad de sus sentencias, la transparencia que puedan darle a los fallos es un factor importante, pero lo más relevante, lo más importante en la institución judicial es la posibilidad de dialogar con la necesidad del pueblo de resolver sus problemas. Hay instituciones que no tiene nuestro país y que tiene que empezar a incorporar el per saltum, la posibilidad de que los jueces de la Corte Suprema vean no
5.000 casos, sino 100 casos, y los más importantes, y no los resuelven en 10 años, sino en este momento, ahora que necesitamos que resuelvan el tema del TIMNIS. Creo que ese es el camino que está marcando una orientación importante. Le digo, yo le doy un voto de confianza y de esperanza a este tribunal. Como a toda gente que entra a un cargo nuevo, se tendrán que adaptar, pero démosles un tiempo de confianza. Pensemos que este año vamos a escoger un próximo fiscal general y pensemos que tenemos la firme convicción de que esta cuenta se va a cobrar electoralmente. ¿Usted piensa que el país le va a poder aguantar a un partido que ha estado 11 años que le diga que la justicia sigue mal? Le van a cobrar caro en un proceso electoral. Yo creo que estos 2 años son 2 años vitales para que el MAS recupere la confianza de su electorado y muestre que ha tenido la capacidad de resolver la justicia, o por lo menos plantearle un plan serio al país que lleve a una solución estructural de la justicia. Aunque debería ser importante. Estamos curtidos de la mala justicia durante tantas y tantas décadas que quizás hemos optado casi por la indiferencia y el descrédito. Y si usted analiza esas palabras que me dice el año 93 o el año 91, yo le diría que hemos tenido un cambio significativo. El año 93 metíamos a las cárceles a gente pobre porque no había pagado sus deudas. El año 2001 no teníamos un sistema penal como este. Podía haber una persona en una carceleta policial más de 100 días. Eso no ocurre ahora. 93, hay muchas las cosas. Reformas de la ley Blattman. La ley de fianza juratoria, la ley de abolición. Con Gonzalo Sánchez de Lozada, con René Blattman. Tampoco todo mal los anteriores gobiernos. No, yo fui parte de ese proceso y me ¿sí? siento muy orgulloso. Estuve trabajando con el doctor Blattman mucho tiempo en esa reforma. Por eso le decía, entre el año 97 que salgo de la universidad y el año 2017 han pasado 20 años como si nada, que estamos en una reforma penal que no termina de cuajar y esperemos que esta sea la piedra final de esta construcción de ir mejorando la justicia penal. Ha habido cosas buenas en todos los gobiernos y en todas las etapas, pero estamos en un camino de solución. Yo siento que este código no ha tenido ni una sola crítica a la parte procesal. Hasta el momento todo es a la parte sustantiva, al código penal. El código de procedimiento penal que está acá no ha tenido hasta el momento ninguna crítica. Ojalá que se genere un mayor debate en los próximos días. Recién se publicó el 19 de diciembre, había las fiestas, entremos a un debate, generemos en los colegios de abogados con ustedes una mayor confrontación institucional de este proyecto. Creo que ese es el camino para mejorar instituciones y hay 18 meses para que esto quede bien. Doctor Lima, comenzamos hablando del artículo 205, del pedido de derogatoria de esta norma y del artículo 137, y luego fuimos abarcando otros aspectos importantes de la Administración de Justicia que creo generan un marco de comprensión mayor del momento en el que nos encontramos. Final de la entrevista, su reflexión última sobre lo que deberíamos esperar los próximos días y meses en la discusión de esta norma. La más importante, entender como país que el castigo debería estar detrás de la víctima. Siempre antes de castigar, tenemos que humanizarnos y pensar en la víctima, pensar en la mujer viuda, en los huérfanos, cuando muere alguien en un caso de negligencia, en un caso de accidente de tránsito, no los dejemos desprotegidos. Parece que aquí un sector fuerte se hubiera impuesto sobre esas familias de víctimas. No lo estoy hablando con tono confrontativo, pero no podemos dejar lo que usted me preguntaba al principio, sin solución a esas personas. Pensemos soluciones estructurales y pensemos siempre que hay una víctima en todo delito y el rol del Estado es proteger a esas víctimas. El rol del Estado es proteger a esas víctimas. Nos quedamos con ese mensaje, valoramos sus palabras y le agradecemos por su presencia en Hora 23. No, como siempre, muy agradecidos. Momento de un corte, ya luego para ingresar a la recta final de Hora 23. En los últimos días y semanas hemos estado involucrados casi todos en el conflicto médico, aunque no ha pasado desde luego desapercibido un tema muy preocupante: las intensas lluvias en la ciudad de Santa Cruz, que han abierto un ambiente de preocupación sobre lo que puede pasar no solamente en esa ciudad, sino en todo el país. Una nota, la que presentamos a continuación para inaugurar un nuevo sector de Hora 23. Como usted lo está viendo en imágenes, es así como es que el agua llegó a inundar las calles y barrios de Santa Cruz. El nivel del agua llegó hasta prácticamente más arriba de las rodillas. No tengo
tengo nada, yo tenía que ir a trabajar hoy día. En mi trabajo llamé, pero me dijeron que no me iban a dar permiso, me van a descontar también. Pero es que todo se convirtió en una laguna, mire usted. El agua se concentró de tal manera que entró a la mayoría de las casas, llevándose todo a su paso. Pude salvar nada. Al final de cuentas nos quedamos así como estamos así. Todo se mojó. Todas están mojadas, mis heladeras, mi cocina, todo. Recordemos que desde el pasado lunes las lluvias provocaron la crecida de los caudales de los ríos. Y es que no es para menos la preocupación de la población afectada, que ahora se encuentra en una situación compleja. Grande es la incertidumbre que autoridades municipales aseguraron que la lluvia cayó con más intensidad en la ciudad de Santa Cruz, donde alcanzó los 185 milímetros por metro cuadrado, el nivel más alto desde el 2015, cuando la precipitación superó los 200 milímetros. La urbanización Cotoca y Santa Bárbara se inundó, se cayó la barda del frente y cruzó al frente y nos inundamos todas las casas de aquí de la urbanización Cotoca. Solo para darle una explicación más detallada de la inundación, vea cómo es la creatividad e iniciativa de la población. Se aprovecharon la situación para recoger peces en las calles y barrios. Aquí se dará cuenta a qué niveles alcanzó el agua acumulada. Sacando peces, anguilas. Sí, aquí mire, Guillán Grandanga, mire. Aquí hemos sacado en el rebalse de la laguna. Pero no es solamente Santa Cruz, Cochabamba también quedó afectada en sus principales calles por las intensas lluvias. Vea, esta movilidad no pudo cruzar al otro lado de la avenida, porque todo se encontraba inundado y tuvo que retroceder para buscar otra vía. O la parte baja del puente de Quillacollo, donde pasan la gran mayoría de los motorizados, quedó así, colapsada, con gran cantidad de agua. Por si no fuera poco, la preocupación llegó más allá. Recordemos que el departamento del Beni tiende a recibir las aguas de Cochabamba y Santa Cruz a través del río Mamoré. Por tal motivo, ganaderos se encuentran en alerta y la medida que se implementa es el traslado del ganado a zonas altas. Ante lo sucedido, el ministro Remy Ferreira con otras autoridades expresaron su preocupación y aseguran que ya empezaron a trabajar para precautelar la seguridad de la población ante las contingencias. Un periodo, la época de lluvias, ante el cual debemos tener muchas precauciones. Esa nota expresaba algunas de las características de lo que puede suceder, de lo que ya ha sucedido y de lo que quizás, ojalá, tengamos por delante. Para hablar de este panorama contamos con dos invitados, ambos pertenecientes al SAR Bolivia. Doy la bienvenida a Mauricio Ledesma. Mauricio, buenas noches, bombero voluntario, ayudante de operaciones del SAR. Gracias, buenas noches. Bienvenido a Hora 23. Y Jorge Paredes, el mismo cargo o condición, bombero voluntario y ayudante de operaciones del SAR. Jorge, bienvenido. Gracias, buenas noches. Comenzaremos explicando, aunque ya mucha gente debe conocer las características de su trabajo. Mauricio, ¿qué es el SAR y qué tipo de trabajo realiza? El SAR Bolivia es una institución que aglutina a voluntarios, ¿no? Estrictamente que cumplan funciones de bombero voluntario, ¿no? Tenemos 3 especialidades: atendemos fuego, atendemos rescates en altura y atendemos emergencias prehospitalarias. Básicamente eso es lo que hacemos. En La Paz estamos ubicados entre las calles 15 y 16 de Achumani y nuestro teléfono de emergencias es el 123. 123, fácil de recordar. Jorge, en esta época de lluvias y de inundaciones, ¿cuáles son las recomendaciones que puede formular el SAR Bolivia a la gente, particularmente en las ciudades, por ejemplo? Bueno, la recomendación es que, cada familia debe tener un kit de emergencia. El kit de emergencia es botellones de agua, ropa, sleeping, medicamentos, linternas, un equipo de radio, todo para que, digamos, si hay una emergencia, ese kit está en la puerta de su vivienda, ¿no? Donde hay una emergencia, saca la mochila, donde tiene todo el elemento para sobrevivir si no volviera a su casa, ¿no? En donde tiene que tener también, digamos, documentos importantes, ¿no? Digamos, documentos de propiedad de la vivienda o de automóviles, de cuentas bancarias, ¿no?
Y esto es particularmente útil, me imagino, en tal vez no tanto en ciudades, aunque Santa Cruz hemos visto que es un ejemplo crítico, en localidades que son propensas a ser víctimas de inundaciones. Sí, bueno, en realidad es lo mejor es tener que tengan todas las ciudades, porque uno no sabe cuándo viene la desgracia. O qué puede pasar. O qué puede pasar, exacto. Entonces es mejor estar preparado y tener algo para que en el momento de la emergencia salir y tener tener un refugio, tener su carpa y su elemento, su vestimenta y todos sus enseres de emergencia que le puede durar 3, 4 días hasta que llegue la ayuda, ¿no?, externa. Muy bien, Mauricio, hablábamos antes de comenzar la entrevista de recomendaciones que son importantes antes, durante y después de una emergencia. Las que mencionaba Jorge corresponden a la etapa previa a una emergencia, ¿es así? Exactamente. Las que corresponderían a una situación durante una emergencia. Durante una emergencia tenemos que estar muy atentos a lo que digan las autoridades, a las medidas que haya que tomar, ¿no? Evitar el contacto con el agua que haya inundado o que haya tocado los alimentos, las bebidas, por ejemplo, ¿no? Contar con esa agua previa, que también puede ser potabilizada con estas pastillas que venden en las farmacias, ¿no? No volver al lugar del desastre si es que ya lo hemos evacuado, evitar entrarse al agua, ¿no? Pueden ocurrir muchos accidentes si uno se entra, por ejemplo, a una boca de tormenta en el caso de La Paz, o alcantarillas que se destapan y que uno como no las ve, entonces puede entrarse y ocasionar más accidentes de los que hay. Muy bien, nos queda pendiente la respuesta de qué hacer después de una emergencia. Vamos a hablar enseguida de ese tema, pero antes nos hemos preocupado también de desplegar nuestra unidad móvil al CENAMI, al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, para saber un poco qué es lo que puede suceder en los siguientes días en cuanto al comportamiento del tiempo. Tenemos ya el contacto, nuestra periodista Yubinka Gosalves se encuentra en oficinas del CENAMI, le damos las buenas noches. Hola Yubinka, ¿cuáles son las preguntas que has preparado para esa entrevista en los representantes o con los representantes del CENAMI? Así es, Juan Pablo, ¿cómo están? Bueno, a esta hora del día nos encontramos en el CENAMI, como tú lo mencionabas, para ver cómo es qué tiempo vamos a tener lo que va a ser el fin de semana. Se ha pronosticado una alerta naranja en la ciudad de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Pando. Y justamente para hablar de este tema vamos a hablar con Nancy Bernabé, meteoróloga, quien nos va a explicar que hay una alerta naranja tanto en lo que es meteorológica como hidrológica. Muy buenas noches. Sí, se han emitido 2 avisos de alertas meteorológicas de prioridad naranja. Uno por ríos, sobre 14 ríos, del río Ichilo, río Chapare, río Isiboro, río Ibirgasama, río Chimoré, río Secura, río Tijamuchi, río Alto Beni, río Tipuani, río Mapiri, río Coroico, también está el río Beni, río Piraí y el río Yapacani. Esto se espera que tengan ascensos con posibles desbordes, y la alerta meteorológica es por lluvias y tormentas eléctricas temporalmente moderadas, que estarán de 60 a 90 milímetros, que esto estará afectando desde el día sábado 6 en horas de la tarde hasta el día domingo también en horas de la tarde. Esto será en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba y parte de La Paz. Es decir, que el fin de semana, desde el sábado 6 hasta el domingo, vamos a tener un clima que no nos va a favorecer mucho en el sol, ese clima cálido que esperamos. Sí, exactamente, que a partir del día sábado ya vamos a estar con cielos nubosos, con la probabilidad de tormentas eléctricas en horas de la tarde, y el día domingo estaremos amaneciendo con cielos nubosos y lluvias, estaremos en horas de la mañana. Perfecto, entonces hay alerta de desbordamiento de ríos en la ciudad de La Paz. Sí, tenemos la probabilidad de desbordes de ríos, como mencionaba, en los 14 ríos. Esto es más que todo por las crecidas de ríos que se están dando. Muy bien, entonces mucha precaución a toda la población que se encuentra caminando por estos lugares. Juan Pablo, ¿alguna pregunta? Yubinka, sí, una pregunta. ¿Es posible que se repita la situación que se presentó este martes en la ciudad de Santa Cruz, en la propia capital oriental o en alguna otra capital departamental del país?
Perfecto, ahora vamos a hacer la consulta. ¿Es probable que se repita el mismo panorama del día martes en la ciudad de Santa Cruz, ya sea en Santa Cruz o en cualquier departamento de Bolivia? Sí, anteriormente se había sacado un aviso de alerta que iba a estar entre los 60 a 90 milímetros. También se está esperando esos montos que van a llegar entre los 60 a 90 milímetros. También estos, más que todo, para el sector de Santa Cruz, el día sábado, y también el día domingo ya estará afectando lo que es el sector de Beni y Pando. También se acercan los días de lluvia en la ciudad de La Paz. ¿Se pronostica que pueda ser más tal vez que el año pasado? Sí, ya estamos en la temporada, ya estamos ingresando lo que son la temporada de lluvias. Ya estamos comenzando ya lo que es las chubascos en horas de la tarde. Luego estará intensificando su intensidad. Estaremos con lluvias y tormentas eléctricas a partir del día sábado. Muy bien, Juan Pablo, este es el reporte que se tiene. Entonces, 14 ríos en la ciudad de Santa Cruz están en peligro de ser desbordados. Mucha precaución, y 2 ríos aquí en la ciudad de La Paz. Con este informe nos vamos a estudios. Gracias, Yubinka Gosalves, desde el CENAMI, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, con esos datos importantes. Una nota antes de continuar con la entrevista aquí en estudio. El Consejo Municipal de La Paz ha aprobado una importante disposición a propósito de este panorama. La conocemos. Con la participación de todos los concejales en parques y jardines, las autoridades en una sesión extraordinaria aprobaron la ley de declaratoria de emergencia para poder ayudar a la población, además de la construcción de canales de drenaje en la ciudad, esto por las inundaciones. Que tiene 5 aspectos muy sencillos. En el primero, que exigimos la aplicación del Plan Maestro de Drenaje. Santa Cruz se canaliza. Con mucho placer hemos escuchado que está listo, y lo que va a demandar en este momento nos va a informar después que los recursos que sean necesarios para, sobre todo, ayudar a aquellos barrios que han quedado bajo el agua, se activen. El cuarto aspecto es, esta es una ley de emergencia, pero nosotros creemos que esto es un desastre en el país. Si después el segundo paso es declarar un desastre, vamos a exigir tanto al gobierno departamental, que hay muchas carreteras en el departamento destruidas, puentes, y al gobierno nacional una acción inmediata en la ciudad de Santa Cruz, la ciudad capital y la ciudad que demanda en este momento ayuda. Son en total 138 barrios que quedaron inundados y 50 son los más críticos, por la cual se habilitaron 6 albergues municipales. Bueno, no se ha cuantificado todavía porque se va a recibir incluso el informe de los subalcaldes barrio por barrio. Pero en todo caso, decirles que nosotros tenemos como apoyo, como ayuda, 6 centros de albergue. Aproximadamente hay, estimativamente, casi 500 personas que están siendo atendidas. Y lógicamente que eso nos muestra que no hemos podido recuperar a toda la gente, porque hay ciudadanos que no quieren ir a los albergues. Y es una ley de emergencia que va a permitir hacer uso de recursos económicos de manera directa, de manera inmediata, sin hacer todo ese trámite que implica llamar a licitación y convocar a las personas, a las empresas interesadas. Con esto vamos a dar una cierta dinámica a la necesidad. La ciudad actualmente tiene construido 500 kilómetros de alcantarillado, y en el último estudio y las explicaciones de expertos se necesita otros 400 kilómetros. El panorama en la ciudad de Santa Cruz y la ley municipal aprobada en el Consejo Municipal de esa ciudad. Volvemos a lo dicho, la entrevista con los visitantes del SAR Bolivia. Habíamos hablado, Jorge, de las medidas de emergencia que se deben adoptar antes de una situación de crisis y durante. Nos faltaba explicar qué se debe hacer después de esa emergencia. Después de la emergencia, la persona tiene que evitar volver al domicilio hasta que una entidad competente dé el ok para habitar y poder sacar todos los inmuebles. ¿Por qué? Porque en la inundación el inmueble se remoja, entonces puede ocasionar derrumbe de paredes y, bueno, si la persona está dentro, posiblemente le aplaste alguna pared o alguna columna se debilite, entonces es mejor evitar hasta que la entidad competente autorice el ingreso, ¿no?
para tomarlo muy en cuenta. Otras recomendaciones, Mauricio. Por ejemplo, podemos hablar de algunos casos que se han presentado en esta reciente época de lluvias o todavía no han atendido algunas situaciones críticas. En el caso de La Paz no hemos atendido por el momento ninguna situación crítica. Tengo entendido que la alcaldía está haciendo algunos trabajos de deslizamiento en la avenida Mecapaca, Obrajes, pero no han tenido emergencias médicas, por ejemplo, ¿no? Sí han habido en otros años, ¿no? En el caso del altiplano en Oruro, por ejemplo, ¿no? Alguna inundación por un simple granizo que ha caído. Nosotros estábamos actuando en el plan para carnavales y hemos tenido que hacer una evacuación de propiedades, ¿no? Nada más por el momento. Pero la recomendación es esa, ¿no? La temporada de lluvias es desde diciembre hasta marzo, ¿no? Entonces, estar muy atentos, tener, como decía Jorge, ¿no? El kit de emergencia, tener... Que todas las personas y miembros de la familia conozcan el punto de encuentro, por ejemplo, es algo súper importante, ¿no? Saber qué es lo que tenemos que hacer ante una emergencia. Muy bien, vamos a volver a otra nota que se genera en la ciudad de Santa Cruz, y estamos hablando de Santa Cruz porque ha sido el caso más crítico que se ha presentado en las últimas horas a raíz de esa intensísima lluvia del pasado martes. En este caso, la nota tiene que ver con algunas disposiciones de emergencia y ayuda extraordinaria que está organizando el municipio de esa ciudad. La ley municipal que aprobó el Consejo por mayoría absoluta la mañana de este jueves tendrá una vigencia de 4 meses y se destinará más de 80 millones de bolivianos para atención alimentaria y médica, además de 90 millones de dólares para la reparación de la red de canales de drenaje. Una ley declaratoria de emergencia por desastres climatológicos. Bueno, primero se ha priorizado. Vamos a dar atención inmediata a los barrios que están en estos momentos inundados y con sus vivientes en albergues que tenemos en las unidades educativas y coliseos. Se ha aprobado una ley de emergencia de duración de 4 meses, los cuales se van a destinar recursos económicos para paliar un poco, o sea, el tema de lo que significa la reparación de todos los canales revestidos y no revestidos, y el arreglo de infraestructura municipal que ha sido afectada. Estamos hablando de algunas unidades educativas, puentes que han sido derribados por el tema del agua. El concejal del MAS además indicó que se fiscalizarán las obras para que sean bien construidas y no presente problemas de rebalse cuando llueva. Sí, o sea, se ha tomado contacto con el Ministerio de Defensa para que tenemos conocimiento que en otros 5 departamentos más se ha ocasionado desastres, estas lluvias que se ha tenido, y que se promueva una ley de desastres, ley de desastres a nivel nacional para que también podamos recibir ayuda, ¿no? A través del gobierno central, que ellos canalizan financiamiento del exterior, pueda beneficiarnos tanto a nivel del gobierno departamental, que tiene problemas en los otros municipios, como en el nuestro. En total se construirán 14 nuevos canales emisarios de 25 metros de ancho por 3 metros de profundidad. Ya acabando este sector, luego de haber conocido la realidad aún de emergencia en la ciudad de Santa Cruz y algunas recomendaciones importantes del SAR, reiteraremos, Jorge, cuál es el número del SAR Bolivia al cual puede contactarse la población en el caso de alguna emergencia. Que ojalá no se registre, pero siempre hay que tener la previsión y el número y las medidas de emergencia a mano. Claro que sí, el número es el 123 y bueno, siempre atentos para colaborar y ayudar a la sociedad. Que no solamente atienden casos de emergencia en el área rural, sino en cualquier punto del país y desde luego en las áreas urbanas. Exacto, SAR Bolivia tiene unidades en Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, y bueno, cualquier emergencia que sea de magnitud, siempre estamos acudiendo y apoyando a nuestras... Siempre listos, como dice el lema de los Boy Scouts, pero que puede ser aplicado a otros sectores. Sí, nosotros sí. Muy bien. Mauricio, ¿alguna recomendación final que tal vez hayamos obviado y que sea importante de destacar? Bueno, principalmente tener el kit de emergencia contando con los documentos principales, ¿no? Seguros, títulos de propiedad, tarjetas de débito, de crédito, un botiquín de emergencia, y lo fundamental,
el plan de evacuación de la casa, ¿no? Que todos los miembros conozcan, que todos los miembros sepan cumplirlo, que cada miembro de la familia sepa a qué teléfonos llamar, ¿no? En un caso de emergencia, ambulancias, ¿no? Contar con el 165 de la alcaldía, el 123 del SAR, ¿no? Fundamentalmente eso. Y ahora que tenemos el gas domiciliario también, ¿no? Enseñarles a los hijos a cerrar las llaves, ¿no? Tener esa cultura de seguridad, no solamente en lugares donde hayan inundaciones, ¿no? En el caso de La Paz pueden haber deslizamientos, igual una fuga de gas puede ser muy peligrosa. Muy bien, gracias Mauricio Ledesma, lo mismo Jorge Paredes, bomberos voluntarios del SAR. ¿Alguno del Bolívar? ¿O del Strongest? No. ¿Del Bolívar? No. ¿Strongista? Del Strongest. Bolívar. Bolivarista. ¿Ya sabe el nombre de su nuevo técnico? No. Nosotros tampoco lo conocíamos y les cuento que ya Bolívar tiene el nombre de su nuevo director técnico, que no es alguien muy conocido, por lo menos en el ámbito local, pero seguramente su nombre ya va a sonar en los próximos días. De hecho, así ha sido en las últimas horas. Se trata de Vinicius Eutrópio. Repito el nombre, Vinicius Eutrópio, es brasileño, nació el 27 de junio de 1966, tiene 51 años, la nacionalidad ya la dijimos, nació en el estado de Mutum. Su trayectoria como entrenador ha sido técnico de Chapecoense en Brasil el año 2017. Muy poco tiempo de vigencia. También estuvo en Santa Cruz, en Figueirense, en Ponte Preta y en Chapecoense. Este último equipo, lo mismo que mencionaba al principio, pero en el año 2015. Y ha sido coordinador técnico, quizás su cargo más importante, de la Selección Nacional de Sudáfrica el año 2010. Y además ha participado como parte del equipo técnico en el Mundial que tuvo la participación de Fluminense de Brasil en el año 2007-2008. Así que a memorizar el nombre del nuevo entrenador, Vinicius Eutrópio, entrenador del conjunto de Bolivia. Y Marcelo Claure dio la noticia, como ya acostumbra cuando se trata de una contratación importante. Están ustedes viendo en pantalla el Twitter correspondiente, que dice, quizás ya lo han leído, el nuevo entrenador de Bolívar es Vinicius Eutrópio, entrenador de la primera división del fútbol brasileño. Fue entrenador del Chapecoense y allí en el Twitter se da algunos de los datos que hemos mencionado. Ese es el nuevo técnico de Bolívar, estará seguramente en los próximos días y ya comenzaremos a conocerlo a través de sus declaraciones y principalmente de su trabajo. Con este apunte y esta nota de carácter deportivo cerramos hora 23 en esta jornada, ya en viernes. Me despido y lo hace también mi compañera Piti Garamito. Gracias Juan Pablo, gracias amigos por habernos acompañado un programa más de hora 23. Por favor tomar en cuenta las recomendaciones de nuestros invitados del SAR. Que tengan un buen descanso. Chao Juan Pablo. Hasta dentro de algunas horas, Piti, y hasta dentro de algunas horas con todos ustedes. Como siempre, han sido muy gentiles en seguirnos.